Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Querida audiencia global, hoy abriendo el año 2023, abriendo nuestro séptimo año en el aire, en televisión y radio, a través de rcr.tv, rcr750.com, la emisora que se ve y además la emisora pionera de la radiodifusión venezolana. En esa emisora pionera hacemos este programa pionero que conecta desde hace 7 años a las organizaciones de la diáspora en todo el mundo, en la nueva geografía, dentro y fuera de la Venezuela que conocemos. Felicidades a todos, el mejor de los deseos para este año 2023. Y hoy vamos a iniciar con dos invitados, dos distinguidos invitados, además por el trabajo que vienen realizando directamente con la diáspora venezolana. Dos cositas antes de presentarlos. En primer lugar, el último informe del Observatorio de la Diáspora habla de más de 7.500.000 venezolanos en 90 países y más de 500 ciudades alrededor del mundo. Acaba de terminar en este momento en Venezuela una protesta del sector educativo nacional, debido al tema de la hiperinflación, los salarios, los bonos, toda esta situación terrible por la que está pasando los docentes, trabajadores del sector educación. Estos invitados que tenemos hoy, déjenme pasar a presentarlos, son por un lado Roberto Cancel desde Argentina, tiene una amplia experiencia en África, en el Medio Oriente y ahora en Latinoamérica, trabajando la relación migración y desarrollo. Ha tenido una experiencia importante en Bélgica también en esta área, migración y desarrollo. Tiene una maestría en migración y desarrollo y la comprensión del migrante como agente de cambio social y agente de crecimiento económico. Es una nueva perspectiva de la migración, es una nueva perspectiva de cómo una nueva mirada, de romper con mitos, prejuicios acerca de las diásporas que son tan frecuentes, desgraciadamente, en todo el planeta. Nuestro segundo invitado, acompañando, no ni primero ni segundo, sino nuestro acompañante, nuestro otro invitado es Julio Crossi. Julio es coordinador de procesos intergubernamentales, es una función larguísima, y enlace con la sociedad civil de la oficina del enviado especial de la OIN. Entiendo que es la oficina que se creó en 2018 para darle una respuesta regional al tema que ya se perfilaba muy agudo de la migración venezolana, que crecía en ese momento, a partir del año 2016, a razón de 1.200.000 personas por año en promedio, más o menos. Fue director nacional de diversidad cultural en el gobierno de Argentina, ex miembro de la Comisión Argentina para los Refugiados, y ha trabajado como profesor en el tema migratorio en la reconocida universidad, la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ambos, como ven, tienen una amplia experiencia, son conocedores
manejan nuevas perspectivas, manejan una información muy valiosa que es la que queremos compartir con toda nuestra audiencia a escala global. En primer lugar, agradecer a la OIM el trabajo que vienen realizando, agradecerles a ustedes haber aceptado la invitación para participar en este programa y nos gustaría entonces que comenzar a conversar sobre este papel de la OIM en relación con las diásporas en general y con la mayor de las diásporas en Latinoamérica, que es la venezolana en particular. Gracias, Roberto. Gracias, Julio. ¿Quién arranca? Muchas gracias, Tomás. Muy buenos días. Un placer compartir este panel con el querido Roberto, que cuenta con una gran experiencia en el trabajo en diáspora. Y justamente como tú decías, nosotros trabajamos desde la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la situación de Venezuela, una oficina que se creó a partir del mandato que le otorga el Secretario General de Naciones Unidas a la OIM y a la ACNUR para que coordinen una respuesta conjunta en 2018 ante la masiva salida de personas, flujos mixtos de personas refugiadas y migrantes venezolanas, puntualmente en Latinoamérica y el Caribe. Como tú bien decías, más de 7 millones de personas venezolanas están fuera del territorio y más de 6 millones están en Latinoamérica y el Caribe. Por eso nuestro radio de acción es en 17 países receptores de esta zona del mundo, de esta área del continente americano. Y para la OIM la diáspora es sumamente importante, es un socio estratégico, está dentro de nuestro mandato trabajar con organizaciones de la diáspora y justamente entendemos a las migraciones como un factor de desarrollo. Y justamente las organizaciones de la diáspora son un elemento fundamental para trabajar como interlocutores frente a diferentes autoridades, como socios estratégicos frente a la atención directa a las personas migrantes venezolanas y en general de otros flujos migratorios, pero bueno, en mi caso me toca hablar solamente de la migración venezolana. Y así lo entendemos. Y así lo entiende también la Oficina Regional de Buenos Aires, que Roberto luego va a poder hablar mucho sobre grandes proyectos que están llevando adelante. Y para nosotros fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil es un elemento central. Así que le paso la palabra a mi querido colega Roberto y les pido disculpas que no puedo encender la cámara. Roberto, gracias, Julio. Roberto nos acompaña. Bueno, mientras se conecta Roberto, o nos conectamos nosotros con Roberto, hemos tenido dificultades en la emisora con todo el tema de las conexiones. Hemos tenido que recurrir incluso a Skype para poder conectarnos. El programa normalmente lo hacemos a través de la conexión Zoom. Julio decía, se refería al tema de las organizaciones. Nosotros en este momento estamos trabajando con la OIM, cuando digo nosotros es la Red Global de la Diáspora de Venezuela, estamos trabajando con la OIM, poco mostrando esas más de 1000 organizaciones de la diáspora que dentro y fuera de Venezuela se ocupan del tema de la migración y de las relaciones entre los migrantes y de las relaciones de los migrantes con Venezuela, porque al final esto es una nueva geografía. Julio decía algo sobre el tema de la ayuda humanitaria y el planteamiento de la OIM. ¿Qué cambios se están produciendo en relación con lo que es la ayuda humanitaria por parte de los organismos internacionales? ¿Hay algunos? ¿Se está desarrollando algún nuevo enfoque? Hemos pasado de estrategias asistencialistas a otras modalidades en las que los migrantes y sus organizaciones adquieren nuevas competencias, nuevos desarrollos, nuevas habilidades. Julio. Muy interesante pregunta, querido Tomás. Es un camino paralelo, porque lamentablemente la asistencia humanitaria todavía debe continuar, porque existen personas con vulnerabilidad y justamente las personas que siguen saliendo de Venezuela se observan, por ejemplo, en la frontera de Colombia, en la frontera de Brasil,
hemos observado que es personas con mayor necesidad de vulnerabilidad que flujos anteriores. Por lo tanto, seguimos trabajando esa línea, pero por el otro lado, y es tal vez donde más trabajo yo, mi trabajo se enfoca, es en el trabajo de fortalecimiento, de integración socioeconómica. Y justamente aquí las organizaciones de la sociedad civil están llevando adelante un gran trabajo, y lo hemos observado en los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, aportando espacios de capacitación, de formación, cursos de empleabilidad, charlas sobre ingreso al mercado laboral de los países de acogida. Ya algunas están funcionando como coworking, proyectos muy interesantes, que tal vez una de las pioneras es Manos Beniguayas en Montevideo, pero que Unión Venezolanos de Perú ya lo está llevando adelante. Hoy, el año pasado, antes que termine el año, acabamos de inaugurar un centro de integración y capacitación laboral en la sede de Activados Panamá, aquí en la ciudad de Panamá. O sea, ya los donantes también, y en nuestro caso uno de los donantes más importantes en este tema es el Reino de Suecia, con un proyecto de integración socioeconómica muy interesante, que se basa, y aquí vamos uniendo los espacios de diálogo en el tema Venezuela, en la estrategia de integración socioeconómica aprobada en el marco del proceso de Quito, este espacio intergubernamental que reúne a países receptores de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, hoy la mirada es una mirada 360, una mirada que apunta a la asistencia humanitaria, a la emergencia, pero también a la integración de estas poblaciones a los países de acogida. Y creo que ahí nos falta y trabajar y mucho todavía. Veíamos en la crisis del Darién del año 2022 gran cantidad de personas que cruzaban por el Darién que contaban con residencia en otros países receptores. Esto nos habla de que tenemos que seguir apostando y mucho a la integración de esas personas, a la integración socioeconómica, cultural, en los países de acogida para que no tengan que volver a remigrar y buscar destinos en otros países de acogida. Por lo tanto, creo que es una línea esencial, es una línea que ya estamos trabajando. El año pasado fortalecimos las capacidades de más de 15 organizaciones venezolanas en Latinoamérica y el Caribe. Hicimos un taller de formación con Flaxo, la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica, en integración socioeconómica, donde participaron 122 personas, 122 líderes y lideresas de la diáspora venezolana. Hemos colaborado en la formación de la red de mujeres de la diáspora venezolana, lideresas de la diáspora venezolana, que es un factor muy interesante dentro de la comunidad venezolana, la alta participación activa de las mujeres en roles de liderazgo y de trabajo dentro de la comunidad. Por lo tanto, es estratégico que sigamos fortaleciendo el trabajo en integración socioeconómica y justamente este año vamos a seguir trabajando con fondos del Reino de Suecia, de la Cooperación Española, de Canadá, de PRM de Estados Unidos, apostando a la asistencia humanitaria, pero dando un fuerte trabajo en integración socioeconómica. Y otra línea interesante, y con esto termino la pregunta, es el trabajo que estamos haciendo con la Cámara de Empresarios y Emprendedores Venezolanos en el Exterior, con CABEX, que es una red de 8 cámaras empresariales. Nosotros hemos colaborado en la creación de 2 cámaras más en Argentina y en Uruguay. Este año vamos a estar trabajando en la creación de 2 cámaras más en Brasil y en Bolivia. Y justamente es muy interesante este actor porque es el sector privado, pero de la mano de las personas migrantes y refugiadas. Son ellos los que han creado pequeñas empresas, emprendimientos, que son directivos de grandes empresas y que quieren colaborar con la diáspora y que quieren seguir trabajando en la integración de estas personas. Y en ello hemos hecho 2 estudios muy importantes en 2022 en Panamá y República Dominicana sobre la importancia del valor que dan las migraciones a la sociedad de acogida, el aporte, y ahí se materializa nuestro dicho de que las migraciones son un factor de desarrollo. Julio, aprovecho esta última, porque después quería preguntarte sobre esos impactos que se han venido midiendo
en Brasil, en el norte de Brasil, en Roraima, que se ha venido midiendo en Colombia, en Perú, en Chile. Tú hablaste ahora cuando en Colombia se lanzó el clúster de emprendimiento de la red global, hablaste de los resultados en República Dominicana y Panamá. Pero eso lo vinculo con un esfuerzo que está haciendo, por un lado, la OIT, que es parte del proceso de Quito, estará creo que a finales de mes en Caracas con el organismo cúpula del sector empresarial, con Fede Cámaras, quien participó también en el evento del clúster de emprendimiento en Colombia, porque estamos convencidos contigo, con tu argumento, de que es necesaria, es fundamental la participación del sector privado, no solamente por los efectos que produce en los países de acogida. Básicamente el enfoque nuestro es que la diáspora reduce la pobreza global, la diáspora es un activo que hay que comenzar a utilizar tanto en los países de acogida como en los países de origen, que eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Hay mucho trabajo realizado sobre el papel de la diáspora en los países de acogida y se entiende menos. De hecho, en Venezuela no existen datos oficiales de la diáspora. Es un esfuerzo que nosotros agradecemos a la OIN, el esfuerzo que está haciendo utilizando la metodología de los ingresos y salidas para evaluar la cantidad de gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hemos venido conversando contigo, hemos venido conversando con Roberto Cancel. Ojalá y se pueda conectar Roberto. Creo que ya lo pudo hacer, pero tenía algún problema de sonido que es importante ayudar a resolver. Hemos hablado de la necesidad de pasar a un programa y a un proyecto de mayor alcance, de mayor impacto, porque estamos hablando de muchísima gente, estamos hablando de magnitudes que superan las de los países nórdicos, de algunos países nórdicos, en el caso de la cantidad de venezolanos que hay en Latinoamérica, si ellos sumamos los haitianos. ¿Cómo están viendo ustedes esa posibilidad? Tú que has estado además cerca, muy de cerca, viendo la evaluación de los impactos socioeconómicos de la diáspora. Julio, no sé si ya Roberto pudo conectarse. Si no, en todo caso, le pido a la emisora conectarse nuevamente con Roberto para integrarlo al programa. Julio, por favor. Gracias, Tomás. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se necesita incentivar mayor aporte en materia de integración socioeconómica. Y para que tengamos algunos números nada más de estos estudios, para que veamos la importancia que tiene apostar a la integración de la población venezolana y a todas las diásporas, ¿no? Pero bueno, en este caso, como les decía, nosotros trabajamos desde esta oficina con la diáspora, solamente con la diáspora venezolana. Pensamos que hay alrededor en Panamá, alrededor de 203 millones de dólares de ingreso fiscal de la población venezolana en Panamá. Hablamos más de 120.000 personas venezolanas en Panamá. O sea, y esto se incrementaría en más de 80 millones si se regularizase a toda la población venezolana en Panamá. O sea, si se apostaría a un proceso de regularización de la población que todavía está irregular, se incrementaría en 80 millones la recaudación que tiene Panamá hoy en día. Y otro número que es sumamente interesante, en los últimos 10 años hay más de 1.800 millones de dólares de inversión acumulada de capital venezolano. Para que tengamos una magnitud de este número, se podría hacer el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, se podría financiar la obra del metro, y que está trabajando Panamá actualmente en extenderlo hasta la ciudad de La Chorrera. Son números sumamente importantes, con una gran capacidad. Hablamos de un ingreso fiscal de aporte en Dominicana de alrededor de 40 millones de dólares y que se podría sumar en 10 millones más si se regularizase a la población venezolana que todavía no está regularizada. Y hablamos de más de 500 millones de dólares de inversión privada de capital venezolano en República Dominicana. O sea, para que veamos la importancia que generan las migraciones en las comunidades de acogida. Y todo lo que se pueda trabajar. Y otro dato importante, Tomás, que es muy interesante también para entenderlo. Cuando hablamos de fortalecimiento, no hablamos solamente de la población migrante, sino también hablamos de las comunidades de acogida.
En Panamá hay alrededor de 5.000 empleadores venezolanos. 5.000 empleadores venezolanos que le dan trabajo a 39.000 personas. Estas 39.000 personas, solamente 9.000 son venezolanas. Esto quiere decir que el 77% de la población empleada de estos emprendimientos y de estas empresas son panameños y de otras nacionalidades. Por lo tanto, apostar a la migración, apostar al fortalecimiento de la diáspora, apoyar a los emprendedores, apoyar a las pequeñas empresas, redunda en beneficios de las comunidades de acogida también. Y ahí lo veo, Roberto, conectado, a ver si tal vez podamos tener suerte y escucharlo. Roberto, es que creo que tiene un problema de sonido. Yo he estado comunicándome con la emisora. Quizás sería interesante preguntarle a algún asistente de algún miembro del equipo de Roberto si pudiera ofrecerle su Skype, porque creo que el problema radica en el Skype que tiene Roberto en este momento. Pero vuelvo, Julio, a los temas que estás planteando. Una de las cosas que uno constata es que en lugar de, siempre se habló de que había fuga y pérdida de capacidades, cuando en realidad lo que hay es desaprovechamiento de capacidades, ¿no? Es decir, uno siente que uno percibe que si se visibiliza a la diáspora, se integra, se la documenta, se inscribe, se la certifica, se certifican capacidades, habilidades y conocimientos, de esa manera se está contribuyendo más a un mejor aprovechamiento y a un mayor impacto en la generación de empleo, en la generación de desarrollo, en la generación de crecimiento. Y esto me lleva a dos temas que me parece que están muy conectados. Por un lado, las diásporas llegan a ciudades y regiones, es decir, no es lo mismo llegar a Bogotá que a Cúcuta o a Barranquilla, digamos, hay condiciones, institucionalidad distinta, y eso requiere políticas específicas, políticas diversas, pero también la gente migra de determinadas localidades. Es decir, en promedio de la diáspora en Venezuela es en este momento el 23% de la población, pero eso en algunas regiones es el 25% o incluso el 28%, mientras que en otras es un poco menos. Entonces, esos impactos diferenciales requieren políticas diferenciales también, políticas adecuadas a esa realidad, a esas instituciones, a esa capacidad para absorber empleo, incluso a esa capacidad para recibir gente. Estoy pensando en Pacaraima, en el norte de Brasil, que de pronto llegara una población enorme donde hace sus necesidades, donde puede descansar, etcétera, ¿no? Afortunadamente por estos lados hay unos climas distintos y se pueden hacer muchas cosas, pero digamos que ¿cómo está abordando, y esa es la pregunta, cómo está abordando la OIN con la experiencia enorme que tiene la OIN este tema de políticas, ya no solo en el ámbito nacional, sino también local y regional? Como vamos a un corte en un par de minutos, lo que pudiéramos hacer en este momento es tirar una píldora y luego la desarrollamos en la segunda parte del programa. Julio, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo, Tomás. Los gobiernos locales hoy tienen un rol fundamental en la respuesta. Nosotros lo hemos comprobado el año pasado, hemos hecho un encuentro de autoridades locales aquí en Panamá, de comunidades receptoras de migración venezolana, y es muy interesante escuchar a los alcaldes y alcaldesas y a funcionarios de los gobiernos hablando de la importancia que tienen para ellos el trabajo con la comunidad de acogida. Por eso te decía anteriormente que es muy interesante no hablar solamente de trabajar con la población migrante, sino también con la comunidad de acogida. Y los alcaldes nos decían cómo a través de la cooperación internacional se han solucionado problemas de las comunidades de acogida que benefician a la población migrante, pero también a la comunidad de acogida. Y se me viene a la cabeza una de las actividades más lindas que hicimos el año pasado y que tuve la oportunidad de participar, que fue a través del apoyo de la cooperación española, poder aportar un sistema de agua potable a una escuela de Cúcuta, de un área con muchas carencias,
donde más de 500 personas de la comunidad escolar y del barrio pudieron acceder al agua potable, algo que para nosotros es tan simple como abrir un grifo y que para estas personas era todo un gran problema y que causaba muchas enfermedades. Entonces, esa cooperación internacional, interviniendo con las comunidades de acogida, beneficia no solamente a la población migrante, sino a las comunidades de acogida. Y te cuento luego de la pausa publicitaria, una actividad muy interesante e innovadora que tuvimos participando de la Expo Cruz, la feria comercial más importante de Sudamérica, con emprendedores y emprendedoras venezolanas. Bueno, gracias, Julio. Ahorita vamos al corte publicitario de la estación. Al regreso, esperemos que podamos resolver el problema del Skype de Roberto, directamente él o a través de alguna persona que esté a su lado que tenga Skype, que nos los comunique para poder transmitirlo a la emisora y poder conectarnos, ¿no? Pues nos parece muy importante el trabajo que se viene haciendo con la documentación de las organizaciones, lo que es diáspora, lo que es emprendimiento, ese tipo de cosas, hablar para ofrecer información a Venezuela y a sus organizaciones de lo que está haciendo la UIN, que es ampliamente conocido, pero no está de más siempre reforzarlo, para ir sumando voluntades en relación a este tema de la diáspora como un activo, de la diáspora como parte de la solución, no como el problema, sino como parte de la solución. Eso al regreso con Julio Corosi, quien nos está regalando un tiempo muy valioso, y Roberto Cancel, que esperemos resuelva el problema. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Todos los mecanismos de pagos. La bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa pionero de la radiodifusión en el tema conexión de la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora. Nosotros preferimos hablar de una nueva geografía porque es un continuo. Estábamos hablando ahora con Julio del tema de las remesas, en algún momento lo abordaremos. Estamos hablando de las remesas del año pasado, creo que representaron algo así como 650.000 millones de dólares. Entonces, en el mundo, digo, no en Venezuela. En Venezuela las cifras varían, hay desacuerdos, pero estamos también hablando de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Tenemos a dos invitados de lujo, los dijimos al principio, son muy importantes, además por el trabajo que vienen desempeñando desde la OIM y con la diáspora venezolana. Julio Crossi, que es coordinador de procesos intergubernamentales y de enlace con la sociedad civil de la Oficina Especial del Comisionado Especial de la OIM de las Naciones Unidas para la respuesta a la migración venezolana. Tiene una amplia experiencia, es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y ahora tenemos la posibilidad también de escuchar a Roberto Cancel, que él ha estado escuchando el programa, pero tenía problemas para participar, había algo con el micrófono. Roberto es el responsable en escala regional, tiene una amplia experiencia en el tema laboral, migratorio, el papel de la migración en el desarrollo. De verdad que, y además estamos avanzando en varias iniciativas, en varios proyectos que nos gustaría escuchar a Roberto hablar de la relación migración-desarrollo para después darle continuidad a algunas de las cosas que dejamos en el aire con Julio. Roberto. Sí, perdón. Muchas gracias, don Tomás. ¿Me puede confirmar que me escucha bien? Perfecto, escuchamos perfecto. Listo. No, es de verdad un gran placer poder estar con ustedes y lamento mucho los problemas técnicos, porque de verdad me parece que es toda una colaboración muy importante que tenemos entre la Red Global de la Diáspora Venezolana y nuestra organización, la Organización Internacional para las Migraciones. Como bien mencionaste, don Tomás, he tenido el privilegio de estar trabajando con diferentes diásporas en todo el mundo por más de una década. Comunidades latinoamericanas en los Estados Unidos, en Europa, la diáspora kosovar, la diáspora egipcia, y lo que se ve en todos lados, con todas estas comunidades, es uno, la gran intención de compartir y colaborar y beneficiar la comunidad de acogida y también la comunidad de origen, y la gran capacidad que también tienen para hacer ese tipo de contribución, sea en términos de conocimiento, lo que llamamos capital humano, en términos de capital económico. Ya mencionaron las remesas, pero eso es solo una fracción pequeña de la contribución. También hablamos de inversión en negocios, en la filantropía, el turismo, impactos en la promoción de comercio. También hablamos de capital cultural. Sabemos el gran impacto de la migración en la gastronomía, por ejemplo, en la música y diferentes otras expresiones culturales que vemos en nuestras comunidades. Y por último, hablamos mucho de capital social, algo que es mucho más intangible, pero son las redes de interconexión que tenemos en nuestras sociedades, entre la gente con quien trabajamos, con quien nos asociamos, y el gran impacto que eso puede tener en las comunidades donde estamos. Entonces, hablamos normalmente de esos 4 capitales que la diáspora contribuyen a la comunidad de acogida y también de origen. Y es una cosa que seguramente ya estamos viendo que sucede espontáneamente, ¿no?
dentro de la comunidad venezolana en todo el mundo y en particular por medio de las organizaciones como la suya que forman parte de la red. Si quiere puedo entrar más en detalle en las iniciativas, pero solo quería dar un poco ese pantallazo, ¿no?, de cómo entendemos esta relación de migración y desarrollo con la diáspora. No, me parece muy bien, Roberto, que entremos en las iniciativas. Solamente para darle pie a esas iniciativas, decir que la manera más rápida de resolver los problemas de pobreza tiene que ver con la migración. Digamos, uno piensa, dice, ¿por qué no? Y se pregunta, ¿por qué no utilizar las migraciones cuando las migraciones son un mecanismo de reducción de pobreza global, ¿no? Más bien uno constata que todos los países, Alemania, España, Europa en general, Estados Unidos, van a requerir muchos migrantes para poder seguir operando. Pero bueno, y para poder seguir creciendo. ¿Cómo impulsar ese uso, en el mejor de los términos, cómo impulsar ese uso, ese reconocimiento, esa visibilización de esas capacidades y esos proyectos que ustedes están desarrollando en el mundo? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de información con iDiáspora, en algunas de las cosas que había comentado Julio en otros momentos, incluso de las premiaciones a las iniciativas emprendedoras en el área ambiental, en el área de ahorro de energía, etcétera, etcétera. Por favor, Roberto, y luego pasamos a Julio para que siga desarrollando las ideas. Roberto, por favor. Sí, exacto. O sea, es un reto de verdad poder conseguir ese reconocimiento, porque muchas veces la migración se cae, ¿no?, en una retórica política que muchas veces no tiene mucha conexión con la realidad que vemos, o sea, no solo en el terreno, en las diferentes iniciativas, pero, o sea, en los estudios, como bien Julio ha comentado y seguramente va a profundizar más. Entonces, sí, una cosa, como mencionaste, don Tomás, que estamos impulsando para visibilizar y facilitar también ese importante rol que tiene la migración en desarrollo es la plataforma de iDiáspora, que es una plataforma que hemos desarrollado a nivel global para poder facilitar el intercambio entre diferentes diásporas del mundo. Entonces, por ejemplo, o sea, la diáspora venezolana tiene muchas cosas, muchas experiencias, muchas lecciones adquiridas que puede compartir con otras diásporas que también quieren implementar iniciativas similares en términos de emprendimiento, lo que estamos tratando de crear conjuntamente como un ecosistema para emprendimiento venezolano en la región. Entonces, la idea de la plataforma de diáspora es como diferentes comunidades que quizás no tienen espacio, no tienen razón para compartir su experiencia, su conocimiento, pueden colaborar y así maximizar su impacto para el bien de las sociedades donde viven y de donde vienen. Entonces, una de las iniciativas muy concretamente que estamos trabajando y está avanzando bastante bien es la visibilización del trabajo de las organizaciones miembros de la red global de la diáspora venezolana en la plataforma de iDiáspora, poder incluir ahí ese mapeo que ustedes o esa base de datos que ustedes han armado de las organizaciones para que se puede ver qué están haciendo y si alguien quiere o necesita adquirir a los servicios que proveen esas organizaciones, tengan una herramienta fácil y accesible donde pueden averiguar qué están haciendo las diferentes organizaciones venezolanas en su área, en su país. Y es un paso, ¿no?, para poder crear esa visibilidad. Los diferentes estudios que estamos haciendo también con ese fin
también creando espacio a diferentes niveles dentro de foros internacionales, donde, por ejemplo, hemos organizado talleres dentro del marco de la Conferencia Suramericana para la Migración, 2 talleres el año pasado, y estamos trabajando con la presidencia para implementar una hoja de ruta que resultó de esos talleres. Y también a nivel global organizamos una cumbre sobre la diáspora en Irlanda el año pasado, y también un evento paralelo, un side event, a la Asamblea General de la ONU. Entonces, tratando de crear esos espacios donde la misma diáspora tiene la oportunidad de dar voz a sus necesidades y también visibilizar sus acciones. Espero que cubrí todo. No sé si respondí exactamente a la pregunta, pero ojalá sea de utilidad. No, seguro. Julio, habían quedado algunas cosas, gracias Roberto. Julio, habían quedado unas cosas en el tintero sobre el tema de los impactos que están produciendo el tema local. Retomemos ese tema, Julio. Gracias Tomás, y un placer como siempre escuchar a Roberto con una vasta experiencia en el trabajo con la diáspora. Te decía, hemos tenido una actividad muy interesante en 2022, siguiendo la línea de Roberto, de generar espacios para el crecimiento de los emprendedores. Y justamente hay un tema, ¿no? La formación de las personas emprendedoras, donde todos podemos ser emprendedores, ¿no? Pero tal vez hay un paso más, que es fortalecer luego el seguimiento a esos emprendimientos, que puedan crecer y generar empleo. Y a partir de eso, el año pasado participamos de Expo Cruz, que es una feria comercial, la más grande de Latinoamérica, de América del Sur, donde participan más de 500.000 personas en toda la feria, que se hace en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad netamente productiva de Bolivia. Y allí la OIM tuvo un stand, un espacio, donde ayudamos a participar a 20 personas emprendedoras y pequeños empresarios de diferentes países de Latinoamérica. Y lo interesante, además de la feria, participar de la feria y de la ronda de negocios, es que las 20 personas que fueron y participaron, se fueron con negocios cerrados, con posibilidades de crecimiento. El caso más emblemático es una querida venezolana que vive en Perú y que produce pañales ecológicos, y en el primer fin de semana ya había vendido toda la mercadería que se había llevado, y la feria era por 10 días, y cerró negocios con representantes en Bolivia que querían traer el producto a Bolivia, y con otro para exportar a Asia. O sea, esa mujer se fue de esa feria pensando que ya tenía que comprar más maquinaria y emplear el doble de gente que estaba trabajando con ella. Ese tipo de cosas son esos pasos a gran escala que nosotros como organización podemos ayudar, que tal vez ese pequeño empresario, esa pequeña emprendedora no hubiese podido llegar a una feria de este tipo por su cuenta, y aquí las cámaras de empresarios y la OIM tienen un rol fundamental que podemos colaborar. Y creo que esa línea, más otra que está trabajando Roberto también con Aladi, espacios donde se puede ayudar al emprendedor a dar ese gran paso, y donde no se va a beneficiar solamente ese productor, sino que genera trabajo. Y como les decía, en las cifras de Panamá y de Dominicana, y que también se reflejan en Perú y en Ecuador, los emprendimientos, las pequeñas empresas venezolanas, la mayor cantidad de trabajo se lo da a la población local, no a la población de la diáspora. Por lo tanto, se beneficia también la comunidad de acogida, y por eso es tan importante también hablar de la comunidad de acogida. Tú nombrabas las remesas, Tomás, son sumamente importantes para pensar en el crecimiento del país. Un solo dato, que esto no es nuevo, no es novedad el tema de la importancia de las remesas. Yo soy de familia italiana. Italia en 1914, el 25% de su PBI eran las remesas que enviaban los italianos al exterior. No se puede pensar en el milagro italiano, en que hoy sea una potencia mundial, sin el aporte también de la diáspora italiana en el exterior. Y yo creo que Venezuela
como también ya lo son otros países, ¿no? Como México, El Salvador, Guatemala, la misma Cuba. El aporte de los inmigrantes es muy importante para el crecimiento propio de ese país y para el despegue que alguna vez, obviamente, todos soñamos ver en Venezuela. Julio, eso me da pie para un tema que estamos trabajando, que es intentando, bueno, lo novedoso del proceso migratorio en Venezuela tiene, digamos, descuadrado a todo el mundo. ¿Qué hacemos frente a una realidad que ha cambiado además a un ritmo impresionante? No todos los días se va de un país el 20% de su población, el 22% de su población. Y de algunas regiones eso es mucho más, el volumen es mucho mayor y su impacto mucho más grande. Cuando uno comienza a ver los aportes que hacían, por ejemplo, tú hablas de los italianos, pero hablemos de los gallegos o los canarios, que también fueron otra inmigración fuerte en Venezuela. En promedio recibían, creo, los canarios $62 mes. Oye, $62 mes en aquel momento era mucha plata, pero además eso permitió invertir en vivienda, invertir en construcción, invertir en empresas, porque no es solamente la remesa como recurso que llega, sino es la otra parte, aquella que tiene que ver con la inversión en negocios en ambos puntos, ¿no? Conversaba con un escritor venezolano acá cuya madre está en Venezuela. Decía, ¿cuánto inviertes tú para mantener a tu mamá? Y dice, bueno, yo invierto casi que la mitad de mi salario, porque hay que mantener las medicinas, la alimentación, la enfermera que lo va a cuidar, y parte de lo que yo gano tiene que ir a pagar eso. Y esas formas de pago, que no son remesas exactamente, pero podrían considerarse, tienen un efecto en muchísimas familias, y estamos hablando de más del 50% de las familias en Venezuela que están recibiendo recursos de esa magnitud. La pregunta que yo quiero hacerle a los dos es, teniendo tantos datos en la mano de la relación entre migración y desarrollo, teniendo tantos datos en la mano de los efectos positivos que produce toda migración en acogida y en origen, ¿cómo explicar que no se le preste la debida atención? ¿A qué creen ustedes que no se debe la atención que debería prestársele? Y dos, ¿cuál es el papel que deben jugar organizaciones y que están jugando organizaciones como la URIN en este desarrollo, en esta comprensión y en este nuevo enfoque, en esta nueva forma de mirar el tema migratorio? Cualquiera de los dos puede, por favor, comenzar. Quizá puedo empezar y entonces Julio puede complementar un poco de la experiencia más concreta con el tema, con la comunidad venezolana. Como mencioné, no es nada fácil, ¿no? Es una cosa que estamos tratando de impulsar desde del nivel global, regional, nacional, y tenemos diferentes modos de tratar de cambiar la narrativa. Normalmente como referimos a este tipo de trabajo, cambiar la narrativa sobre la migración para visibilizar los aspectos positivos para las diferentes sociedades. Entonces, bueno, a nivel nacional estamos haciendo campañas de concientización en muchos de los países donde hay grandes comunidades venezolanas. Perú, Colombia son algunos de los grandes, pero en muchos de los diferentes países, para poder crear ese conocimiento sobre los impactos positivos en base de los estudios que mencionó Julio, pero también de un lado más emocional, porque una cosa que hemos visto en este tipo de trabajo es que datos no son suficientes, especialmente hoy en día con tanta desinformación que existe en las redes sociales. La gente son muy dudosas de diferentes datos que se pueden presentar. Entonces también tratamos de alcanzar al público de manera emocional, entender que su vecino es un migrante o su familia fue migrante, como mencionó Julio, y cómo
cómo los migrantes, ¿sabe?, impactan a su día a día como familia. Y eso es en un nivel trabajamos así con campañas directamente para compartir e influenciar, compartir información e influenciar, o sea, la perspectiva del público. También trabajamos con periodistas para que puedan reportar sobre la migración de una manera más factual, si puedo decirlo así, más en base de realidades. Entonces hemos implementado capacitaciones para periodistas conjuntamente con la Fundación Gabo. Lo hemos hecho, yo creo, 2 ediciones ya, y me parece que tenemos otra en proceso. Y en base de esa edición de capacitación también hemos creado una red de periodistas que han sido capacitados y que tienen esa perspectiva más fundada en evidencia sobre la migración, porque sabemos que los medios impactan mucho en la perspectiva del público sobre el tema. Y a nivel global también tenemos diferentes iniciativas. Tenemos una campaña global que se llama I am a Migrant, o Soy Migrante, donde se está compartiendo las historias, ¿no?, de diferentes migrantes en todo el mundo y cómo su trayectoria ha traído beneficios a sus comunidades. Y por último quería mencionar, también trabajamos el tema de cohesión social, que es muy importante en todo esto de narrativas. Es cómo facilitar ese intercambio entre la comunidad migrante y la comunidad de acogida. Hay varios estudios que han demostrado que cuando hay ese contacto personal, la xenofobia disminuye entre la 8 y 10%. Entonces es algo sustentable. Y entonces hemos producido informes y guías cómo facilitar este tipo de intercambio entre comunidades, y también estamos implementando actividades en este sentido, en términos de deportes, en términos de música, donde las diferentes comunidades tienen esa oportunidad para interactuar y conocerse mutuamente, y así poder sacar estos mitos que existen y son perdón, dale, Tomás. No, es que nos está quedando 1 minuto y algo, y no, de verdad que el tiempo es implacable. En algún momento tendremos que hacer un nuevo programa para analizar más a fondo algunos de los temas. Pero Julio, me lo tienes que decir por favor en 30 segundos, 60 segundos, ¿podrás? Para ir cerrando el programa, y agradecerles a Roberto y a Julio su tiempo y el trabajo que hacen, y felicitarlos por el trabajo que hacen y los logros que han obtenido. Julio, para terminar. Muchas gracias, Tomás. No solamente Roberto ha dicho mucho de nuestro espíritu de OIM, y yo también tuve mucho más tiempo anteriormente de hablar. Agradecerte espacio, agradecer a la red global que trabaja tan bien en visibilizar la importancia de la diáspora venezolana. Con OIM siempre encontrarán un socio estratégico en este tema. Para nosotros son muy importantes las organizaciones de la diáspora. Las migraciones son un factor de desarrollo, no nos vamos a cansar de decirlo, y desde la OIM buscamos toda herramienta de fortalecimiento de capacidad de estas organizaciones para que puedan dar una mejor respuesta, una respuesta más llega más hacia la comunidad, y la importancia, y retomar la importancia de las comunidades de acogida, de los gobiernos locales en los procesos de respuesta. Creo que 2023 va a ser un año muy desafiante, un año donde por suerte vamos a tener de nuevo una conferencia de solidaridad por el tema de Venezuela. Es muy importante la cooperación internacional para seguir adelante. Así que, Tomás, sabes que cuentas con nosotros siempre, y es un placer, y te agradecemos este espacio. Gracias, Julio. Gracias, Roberto. De verdad, muy agradecido, y felicitaciones. Y a nuestra querida audiencia global, que este año sea mejor que el anterior. Feliz año.
mejor 2023 y seguimos trabajando, conectando a la diáspora en esa nueva geografía global. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las micorrizas. El asfaltado de la carretera nacional, que va desde el kilómetro 88 hacia Santa Elena de Guairén a través del Parque Nacional Gran Sabana, produjo la degradación de la vegetación y la eventual desertificación de algunas áreas del parque. Estas áreas degradadas no fueron recolonizadas espontáneamente por la vegetación de las sabanas que las rodeaban. No obstante, gracias a Gisela Cuenca y a unos diminutos microorganismos llamados micorrizas, hoy algunas han logrado recuperarse. No es raro observar áreas degradadas que con el transcurrir del tiempo no son recolonizadas por la vegetación adyacente. ¿Qué evita la recuperación espontánea de estas áreas? La respuesta está en la vida oculta del suelo. El suelo no es un simple sustrato inerte en donde las plantas crecen. Por el contrario, en él conviven miríadas de microbios claves para el crecimiento de la vegetación. Las micorrizas son unos hongos que establecen una asociación mutualista con las raíces de la inmensa mayoría de las plantas. La planta le proporciona al hongo los carbohidratos que necesita para vivir, y a cambio recibe una mejor nutrición, protección contra patógenos y muchos otros servicios. Desde el Laboratorio de Suelos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Gisela Cuenca y su equipo de investigación han descrito numerosas especies de micorrizas nuevas para la ciencia y han dilucidado cómo la ausencia de estos hongos en suelos degradados dificulta la recolonización por algunas especies vegetales. Este laboratorio produce en la actualidad un inoculante micorrícico denominado Micoven para mejorar el crecimiento de plántulas en viveros o en áreas degradadas por la actividad humana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.